3 de diciembre 1990. Las negociaciones fracasaron. Llegó la hora de derramar sangre. Si bien los levantamientos de Aldo Rico habían terminado, la tensión puertas adentro del ejército seguía escalando. Un 29 de noviembre de 1988, en el avión privado del dictador de Panamá, el general Manuel Noriega, volvía a la Argentina Mohamed Ali Zaineldin, ex agregado militar de ese país y una verdadera leyenda viviente dentro del ejército argentino. El oficial Zaineldin no había sido bien visto por la última junta militar, dado que en el 1975 integró un grupo de oficiales que se opusieron al derrocamiento del gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón. La Argentina, como organizadora del Mundial del 1978, surgió la necesidad de crear un grupo de fuerzas especiales, tarea que se le encomendó a Zaineldin, surgiendo así el Grupo Halcón 8, la primera fuerza de comandos del ejército argentino, futura Compañía 601, aquella con una recordada actuación en la Guerra de Malvinas. Para 1981, Zaineldin es designado como jefe de Regimiento de Infantería Mecanizada 25 de Colonia Sarmiento, en la provincia patagónica de Chubut. Asumido el cargo, conjuntamente con comandos y paracaidistas, impartió el curso de comandos a sus compañías. Esto le daría una base de oficiales y suboficiales altamente capacitados y motivados, lo que quedó ampliamente demostrado en el campo de batalla, ya que en Malvinas fue de los mejores regimientos preparados para la guerra. Algunos de sus hombres pasaron a ser parte de la historia militar argentina, como el teniente Roberto Néstor Esteves, o otros que hoy en día pertenecen a la dirigencia política de esta nación, como es el caso de Juan José Gómez Centurión. Con el regreso de la democracia, el presidente Alfonsín envió a Zaineldin nuevamente a Panamá, donde sería de gran ayuda para la formación militar de las fuerzas del dictador Noriega. Cercano a su regreso al país, se le ofrece a Zaineldin hacerse cargo del movimiento Cara Pintada, el cual, a pesar de compartir los objetivos del levantamiento de Semana Santa, puso como condición para aceptar la exclusión de todos los tenientes coroneles que participaron en los levantamientos anteriores e identificados con Aldo Rico. El 1 de diciembre de 1988, mientras Alfonsín se encontraba en la asunción del nuevo presidente de México, en Argentina, unos 45 oficiales y suboficiales de la Unidad de Fuerzas Especiales Albatros, cuerpo de élite de la Prefectura Naval Argentina, algunos de los cuales eran veteranos de Malvinas y habían sido entrenados por Zaineldin, se sublevaron y se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que coparon el cuartel con Zaineldin al mando. Buscamos la dignidad del ejército. Buscamos reivindicar el honor del ejército. Hablar al coronel. Este ejército que formó parte de la vida de la nación argentina. Esto es simple, donde un grupo de soldados disciplinados a mis órdenes se ha refugiado acá y ha comenzado a combatir. La escuela sublevada sería pronto rodeada por tropas leales y tras recibir fuego de morteros, Zaineldin y los suyos se dirigieron a los cuarteles de Villa Martelli. Esta es nuestra casa y usted corresponde que esté afuera. Ah, no, esta creo que es la casa de todos, si me entendía muy bien. La casa de todos porque pertenece a toda la ciudadanía. Todo sigue normal. No, dígame si está el coronel Zaineldin aquí en este momento. Ustedes ven, Rodríguez, están acercándose mucho más efectivos para tratar de sacarnos de aquí. Reiteramos que antes se han de sacarnos de aquí. ¿El coronel Zaineldin está aquí? Sacarlo, señor. Respetuosamente le pido. ¿Pero por qué están con la cara pintada, por ejemplo, los demás efectivos? Dígame. Fuerzas blindadas al mando del general Isidro Cáceres acudieron a la zona para reprimir al grupo sublevado. Cáceres, que era un oficial respetado tanto por los carapintadas como por el ejército, negoció como garante, dando lugar así al llamado Pacto de Villa Martelli, cuya existencia fue posteriormente negada tanto por el gobierno como por la cúpula del ejército argentino.
Para muchos, el detonante aparente de este levantamiento fue la imposibilidad del coronel Seyneldin de ascender a general, terminando con ello el sueño de los Carapintadas de poner a uno de sus hombres al mando de la fuerza. La posición del sector Carapintada, debilitada tras los hechos de Monte Caseros, experimentó una inyección de energía luego de Villa Martelli, lo que provocó, entre otras cosas, el retiro del jefe del ejército, Dante Caridi. La utilización de la figura mística de Seyneldin y la adhesión de un gran número de suboficiales fueron factores de peso en esta repotenciación del sector, haciendo que el levantamiento contara con más hombres que en los anteriores. Durante los últimos días del Dr. Alfonsín como presidente, el ejército llevó adelante una importante purga de elementos carapintadas o sospechosos de serlo. El doctor Carlos Menem asume como nuevo presidente de la nación en el 1989, lo que significó para el sector liderado por Seyneldin la esperanza de haber cumplido sus anhelos hacia el interior de la fuerza y a partir de ello influir en la conducción política de la nación, sobre la cual los militares tenían escasa incidencia desde la caída de la junta militar. A esta altura de los acontecimientos, todo indica que los objetivos políticos Carapintadas, con Seyneldin a la cabeza, habían cambiado de cuestiones internas del ejército a pretender influir en la arena misma de la política nacional y el rumbo de la Argentina. Seyneldin mantuvo reuniones con los altos dirigentes del peronismo, incluyendo al propio Carlos Menem. Sin embargo, las expectativas y promesas de Menem e incluso del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Isidro Cáceres, no se vieron satisfechas en el sentido de otorgar al grupo un espacio de poder en el ámbito político nacional. En noviembre de 1989 son citados los principales jefes Carapintadas al fin de comunicarles su pase a retiro. Los pases se adelantaron ese año, poniendo como jefes de brigadas a oficiales leales al ejército. En diciembre, una importuna declaración de Seyneldin condenando la invasión a Panamá por parte de los Estados Unidos le valió un arresto en una dependencia militar. Se había terminado el tiempo de negociación. Como sus antecesores en las revoluciones del 55 y el 63, los tanques marcharían y la sangre correría entre argentinos. El 3 de diciembre de 1990, oficiales y suboficiales del sector Carapintada tomaron los cuarteles de Palermo, el edificio Libertador, sede del comando de la fuerza, la fábrica de tanques Tamse, el batallón de intendencia 601 y efectivos y blindados de regimientos de caballería tanques 2 y otros. Esto no es un golpe de Estado. Reconocemos la autoridad del presidente Menem como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero dentro del ejército no reconocemos otra autoridad que no sea la del comandante legítimo, que es el coronel Seyneldin. El plan Carapintada para tomar el control del ejército estaba en marcha, pero el complicado levantamiento empezó a fallar. Comenzando con el fracaso del operativo de liberación de Seyneldin, por lo que éste no pudo asumir el mando de las operaciones. Por otra parte, cabe destacar que el ejército tenía información acerca de la realización del levantamiento y estaba preparado para reprimir con fuerza. El presidente Carlos Saúl Menem ordenó inmediatamente la represión de los sublevados sin negociar. En el histórico primer regimiento de infantería de patricios de Palermo son asesinados a mano de suboficiales Carapintadas 2 oficiales de civil que intentaron negociar. Eran el teniente coronel Hernán Pita, segundo jefe de regimiento, y el mayor Federico Pedernera, jefe de operaciones de la unidad. El ejército rodea y reprime al regimiento, matando a un Carapintada y provocando la rendición de los sublevados. Mientras tanto, desde la fábrica de tanques Tamse, con el conocimiento de lo ocurrido en el regimiento de patricios y de la decisión del ejército de reprimirlos, las unidades Carapintadas se ponen en marcha hacia Mercedes, rompiendo el cerco del ejército bajo el fuego de armas livianas. Otro más, Fanny. 3 los tanques que están saliendo y se dirigen hacia donde estamos nosotros. Otro más. Otro más. Vamos allá adentro. Corta, faja. Vamos atrás del cerco, faja. Vamos atrás del cerco. Y se dirigen hacia el lugar donde están las tropas leales.
En Panamericana y Rolón. 1. Alcanzamos a ver. Es de destacar que no se utilizaron armas antitanque y que los carapintadas no usaron el importante poder de fuego con el que contaban sus tanques TAM. En general, no había intenciones dentro del ejército de producir bajas entre compañeros de armas. La columna de tanques carapintada en su huida se encontró increíblemente en medio de un embotellamiento en plena autopista panamericana, oportunidad en que tras una maniobra desgraciada, el tanque líder impacta un vehículo de transporte de pasajeros produciendo la muerte de 6 civiles. Los eventos iban de mal en peor. En la toma del edificio del Estado Mayor, símbolo de poder del ejército, resultó muerto producto de un disparo de un francotirador y frente a los medios de prensa el suboficial carapintada Guillermo Verdes. Los sucesos ocurridos dan cuenta de una falta mayor de apoyo de coroneles a la sublevación carapintada, lo cual les hubiera permitido incorporar otras importantes unidades del ejército a la misma. A caer el día, el movimiento había finalizado. La rápida reacción del gobierno y la decidida acción asumida por el resto del ejército en apoyo al mismo provocaron la más rápida rendición de todos los levantamientos carapintadas. Este sería el último enfrentamiento interno en la historia del ejército argentino. Si bien los levantamientos carapintadas planteaban inicialmente objetivos que referían principalmente a la reivindicación de la lucha antisubversiva y al cese de las causas judiciales a militares en actividad, los hechos parecen dar cuenta de una ampliación y mutación de los mismos, al punto de intentar reivindicar que el ejército recupere el poder de influencia que tenía sobre las decisiones políticas del país previo a la democracia. Los episodios de insubordinación se dieron en una institución en crisis, un ejército que resultó derrotado tanto en Malvinas como por haber sido parte de una sangrienta dictadura militar. Una revolución al interior de una institución militar que intentaba reacomodarse y adaptarse al control del poder político. A ello había que sumarle una generación de oficiales y suboficiales que luchó y volvió de Malvinas, con la sensación de que sus altos mandos los habían abandonado a su suerte en las islas. Durante el proceso de reorganización nacional, desde los despachos y pasillos del edificio Libertador se manejaban la vida y la muerte de todos los argentinos. Pero para algunos, con el regreso de la democracia, el futuro era incierto para la institución militar. Estos levantamientos no mantuvieron la lógica histórica de las relaciones políticos-cívicas militares en torno a los golpes de Estado. Lo que comenzó como una disputa interna del ejército, inmerso en la crisis que atravesaba, se terminó transformando en un movimiento que demostró su intención y viejo anhelo por volver a los días donde el ejército tenía un gran peso en el rumbo de la nación. Pero en los hechos, quedó ampliamente demostrado que ni la mayor parte de los integrantes del ejército, ni el poder político, y mucho menos el pueblo argentino, querían nuevamente la intromisión castrense en los asuntos políticos de esta nación.